La nueva traición en el régimen de Nicolás Maduro, la división en las Fuerzas Armadas de Venezuela. La situación política en Venezuela se encuentra en un punto crítico. Las tensiones dentro del régimen de Nicolás Maduro han comenzado a manifestarse de manera abierta, especialmente en las Fuerzas Armadas, una de las instituciones que tradicionalmente ha sido el pilar de su poder. A medida que el descontento crece, las lealtades se fracturan, y cada vez es más evidente que una parte de las Fuerzas Armadas está dispuesta a traicionar al régimen en su búsqueda por restaurar la democracia en el país. Recientemente, se han filtrado informaciones que apuntan a un profundo conflicto interno dentro de las fuerzas militares. Mientras algunos grupos continúan defendiendo la tiranía del bigotón, otros luchan en silencio para derrocarlo. Estas divisiones han permitido que se revele información crucial sobre las finanzas de uno de los hombres más cercanos a Maduro, Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa de Venezuela. La historia de la corrupción en el Ministerio de Defensa. Un análisis exhaustivo realizado por Iván Simonovic ha puesto al descubierto una red de corrupción que no solo involucra a Padrino López, sino también a su mano derecha, Johan Antonio Márquez Flores, un general de brigada que ha sido su administrador desde los inicios de su carrera militar. La trayectoria de Márquez Flores es un ejemplo claro de cómo la corrupción se ha institucionalizado en el Ministerio de Defensa, facilitando el desvío de fondos destinados a áreas críticas del Estado. Desde sus días como teniente, Márquez Flores ha estado al lado de Padrino López, ocupando cargos estratégicos que le han permitido controlar los recursos de la defensa. Su influencia ha crecido en la medida que Padrino López ha ascendido en la jerarquía militar. Actualmente, no solo es un administrador de recursos, es también un testaferro que facilita los actos de corrupción ideados por la tiranía de Maduro. Filtraciones que revelan la corrupción. Las recientes filtraciones de información, que provienen de fuentes dentro de las Fuerzas Armadas, han revelado cómo Márquez Flores ha manejado el dinero destinado a la defensa del país. Según Simonovic, este general ha estado involucrado en operaciones fraudulentas que afectan directamente a la educación, la salud y la infraestructura del país. El dinero que debería invertirse en escuelas y hospitales ha terminado en sus bolsillos y en los de su círculo cercano, permitiendo que continúe la miseria en la que vive la población venezolana. Uno de los puntos más impactantes de este informe es el papel que desempeña Márquez Flores como jefe de adquisiciones del Ministerio de Defensa. En este cargo, ha tenido acceso sin restricciones a los fondos públicos y ha diseñado un sistema en el que las compras militares se convierten en un vehículo para el enriquecimiento personal. Este nivel de corrupción es alarmante, especialmente en un país donde las necesidades básicas de la población no son atendidas. El lado oscuro de las Fuerzas Armadas. A pesar de su posición dentro de las Fuerzas Armadas, la figura de Márquez Flores representa solo una parte de un problema mucho más grande. La corrupción ha permeado todos los niveles de la institución, creando un entorno en el que el nepotismo y la impunidad son la norma. Según fuentes cercanas a Simonovic, todos los miembros de las Fuerzas Armadas deben rendir cuentas a este grupo selecto de individuos que operan al margen de la ley, asegurándose de que el poder y los recursos permanezcan en manos de unos pocos. Es evidente que esta corrupción no es un problema nuevo, pero lo que sorprende es la audacia con la que se lleva a cabo. La forma en que se utilizan los recursos del Estado para enriquecer a un grupo de militares muestra un desprecio total por la situación de la población civil. Mientras la gente lucha por sobrevivir en un entorno marcado por la escasez y la violencia, estos individuos viven en un lujo que es inimaginable para la mayoría de los venezolanos. La reacción de la oposición. A pesar de los constantes ataques que recibe, Simonovic se ha mantenido firme en su lucha por exponer la corrupción dentro del régimen. Su trabajo ha sido fundamental para informar al pueblo venezolano sobre las atrocidades que se cometen en el nombre de la defensa nacional. Además, sus denuncias han servido para unificar a la oposición, que ve en estas revelaciones una oportunidad para fortalecer su posición y organizarse en torno a un objetivo común, la caída del régimen. La oposición también ha comenzado a utilizar estas informaciones como herramientas para movilizar a la población. La indignación que generan los casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas puede ser un catalizador poderoso para el cambio. Al demostrar cómo un pequeño grupo de militares está saqueando el país, la oposición busca motivar a la ciudadanía a actuar y exigir rendición de cuentas. El papel de las Fuerzas Armadas en el futuro de Venezuela. La división dentro de las Fuerzas Armadas podría ser un factor determinante en el futuro de Venezuela. A medida que la situación económica y social empeora, es posible que aquellos que aún apoyan al régimen comiencen a cuestionar su lealtad. La corrupción y el abuso de poder son temas que resuenan profundamente entre los militares de menor rango, muchos de los cuales provienen de las mismas comunidades que sufren a causa de las políticas del gobierno. La presión externa, incluida la presión de la comunidad internacional, también juega un papel importante. Las sanciones y el aislamiento que enfrenta el régimen de Maduro están comenzando a generar un cambio en la percepción pública y en la moral de las Fuerzas Armadas.
La posibilidad de un cambio de régimen podría motivar a algunos miembros a unirse a la causa de la oposición, viendo esto como una oportunidad para corregir el rumbo del país. Un llamado a la acción. La situación actual en Venezuela es una llamada a la acción no solo para los ciudadanos, sino también para los miembros de las Fuerzas Armadas. Iván Simonovic ha instado a los militares a que no permanezcan pasivos ante la tiranía, recordando que su deber es con el pueblo venezolano y no con un régimen corrupto. La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios pueden caer, y que la lealtad de los militares puede ser un factor decisivo en ese proceso. Es crucial que los venezolanos mantengan la esperanza y continúen luchando por un futuro mejor. La historia de la corrupción dentro del régimen es un recordatorio de que el cambio es posible, y que cada revelación sobre los actos ilícitos de los funcionarios puede ser un paso hacia la justicia y la libertad. Conclusiones. La traición dentro del régimen de Nicolás Maduro es un fenómeno que va más allá de un simple conflicto interno. Refleja las profundas divisiones que han surgido en las Fuerzas Armadas y pone de relieve la corrupción institucionalizada que ha permitido a un pequeño grupo de individuos enriquecerse a costa de la miseria de la población. Las filtraciones de información sobre la figura de Johan Antonio Márquez Flores y su relación con Padrino López son solo la punta del iceberg en una lucha más amplia por la justicia en Venezuela. A medida que la oposición continúa ganando terreno y el pueblo venezolano se organiza para exigir cambios, es evidente que el camino hacia la libertad está pavimentado con la verdad y la justicia. La voz del pueblo, apoyada por las revelaciones sobre la corrupción, puede convertirse en el motor que impulse un cambio significativo. La lucha por una Venezuela libre y democrática está más cerca de lo que muchos piensan, y la traición dentro del régimen solo servirá para fortalecer esa causa. Si este contenido te ha resonado, no dudes en compartirlo. La verdad debe ser conocida, y cada voz cuenta en la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. Nos vemos en la próxima actualización.